A dedicar unos minutos a analizar el tema de la periodización de la historia argentina. Presentar un esquema de periodización de historia argentina. Por supuesto que todos los esquemas responden a una racionalización del pasado, del tiempo, y que está más a veces en nuestras cabezas que en la realidad, pero nos ayudan esas divisiones en periodos a comprender un poco mejor el pasado, a diferenciar momentos con algunas cuestiones en común, con características culturales comunes, políticas, sociales, económicas, de otros momentos en los que vemos que se da un cambio. Por supuesto que los cambios siempre suelen ser en forma progresiva, lenta, no es que de un día para otro se produce un cambio radical. Como pasa en nuestras vidas, vamos cambiando, vamos envejeciendo, nos vamos poniendo con el cabello cada vez más blanco en forma paulatina. No es que un día me acosté con el cabello oscuro y al otro día me amanecí así, blanco, en canas, con nevado, me cayó una nevada. Con la historia pasa lo mismo. El transcurrir es lento, es progresivo y los cambios se van dando. Intentemos entonces una periodización de la historia argentina, un esquema mío. Lo tomé, por supuesto lo aprendí de otros, de gente seria que lo he investigado. Yo simplemente fui un docente, un divulgador y punto. Pero bueno, armé mi propio esquema a partir de lo que he leído. En primer lugar, siguiendo a autores, como decía, serios, podríamos decir que hay dos momentos de la historia argentina. Antes de esos dos momentos, aclarar, como han dicho los grandes autores tantas veces, que la historia argentina no nace en 1810. En 1810 comienza a gestarse un proceso que va a llevar a la independencia de los territorios del Río de la Plata, sobre los cuales luego se va a crear, a fundar el Estado argentino. Pero hay raíces mucho más antiguas de nuestra nacionalidad. Las podemos encontrar ya en el siglo XVI, cuando comienzan a fundarse aquellos primeros poblados que van a dar origen a las capitales de las principales provincias surgidas históricamente en nuestra nación, y por lo tanto el origen de la nacionalidad tenemos que rastrearlo en aquel siglo XVI. Si arrancamos del siglo XVI, pues podemos decir que tenemos dos grandes periodos. La etapa mal llamada colonial. Algunos autores, yo acá tengo en mis manos una obra de Ricardo Sorraquín Becú, lo llaman periodo hispánico. Otro autor muy importante, Ricardo Levene, sostiene que las Indias, refiriéndose a América, no eran las Indias occidentales, fueron llamadas durante mucho tiempo estas tierras americanas. Las Indias no fueron colonias, fueron reinos. Reinos anexados a la corona de Castilla. Entonces, periodo llamado tradicionalmente colonial, mal llamado colonial, periodo hispánico, en el cual nuestros territorios formaban parte de ese gran imperio que fue el Imperio Español, que tenía en la cima a la corona castellana. Luego viene, sí, el periodo independiente, que comienza a gestarse en 1810, o si se prefiere, comienza a hacer todo un proceso que va a llevar a la Revolución de Mayo y a la independencia a partir de 1806 con las invasiones inglesas, que hay que entenderlas dentro del proceso de guerras internacionales que se estaban dando en esa época, pero no es un tema que nos interese ahora. Entonces, periodo hispánico, periodo independiente. Hoy voy a profundizar
profundizar una manera de decir. Voy a referirme un poquito más a el periodo hispánico, no es profundizar. Para profundizar habría que escribir libros, dar conferencias sobre diversas temáticas, citar autores, fuentes, documentales, etc. Es solamente una presentación para aproximarnos al tema. Y dejaré para el final una breve referencia al periodo independiente que lo desarrollaré en otro video. Bien, entonces, este periodo hispánico decía que nace con la fundación de las primeras ciudades, llamémoslas ciudades, poblados, pero que tenían legalmente la categoría de ciudad allá por la segunda mitad del siglo XVI. Nuestro territorio, lo que es la República Argentina, comenzó a colonizarse tardíamente en relación con otros territorios como lo que partimos de la América del Norte, lo que era el Virreinato de Nueva España, México o el Perú. Lo nuestro fue ya de algún modo en la segunda mitad del XVI que empiezan a fundarse, a establecerse esos asentamientos españoles que crean ciudades jurídicamente reconocidas como ciudades aunque tengan 50, 60, 100 habitantes, sobre todo por el acto, la ceremonia que se realizaba de fundación de ciudad y el establecimiento de ciertas instituciones básicas en torno al lugar que se establecía como la plaza de la ciudad. Surgía el cabildo, el ayuntamiento. ¿Qué era? Era la institución colegiada, integrada por regidores y alcaldes fundamentalmente, que regía, impartía justicia dentro de ese ámbito. Y junto al cabildo, en el que estaban representados los vecinos, tenía la dignidad de vecino aquel que estaba establecido en el lugar, que era padre de familia. Junto a el cabildo, que representaba, decía, a esos vecinos y que impartía justicia y regía la vida de la urbe, estaba la iglesia, que tenía un rol muy importante frente a la plaza, la iglesia parroquial o, según el caso, catedral, si era sede de un obispo. Estas ciudades que se fueron gestando tuvieron su origen en tres corrientes colonizadores que aparecían en los viejos manuales que estudiábamos en la escuela primaria de mi tiempo. No sé si actualmente en los manuales estoy un poco desconectado del ámbito de la escolarización primaria en este momento, pero en los viejos manuales de nuestra escuela primaria aparecían esas tres corrientes colonizadoras. La corriente del norte, que venía desde el Perú, el Alto Perú, que dio origen a las ciudades del noroeste argentino, Santiago del Estero, Salta, San Salvador de Jujuy, Córdoba, La Rioja, San Miguel del Tucumán, más tardíamente San Fernando del Valle de Catamarca. La corriente colonizadora del oeste, la que venía al otro lado de la cordillera, que venía desde Chile, que dio origen a las ciudades de Cuyo, Mendoza, San Juan, San Luis. Y acá es importante un detalle, o una confusión que a veces hay. Las ciudades precedieron a las provincias, o sea, las provincias nuestras, argentinas, van a empezar a conformarse a partir de 1820, pongamos una fecha. Las ciudades son anteriores, por lo tanto las que dan el nombre a las provincias originales, sobre todo a las primeras provincias, porque después tenemos que agregar lo que fue la Patagonia, la zona chaqueña, pero esas provincias, el primer núcleo de provincias argentinas, nacen en torno a ciudades que son de los siglos XVI o eventualmente del siglo XVII, y que por lo tanto reciben el nombre de ese núcleo urbano a partir del cual se proyectó la provincia. Decía que en torno a la plaza estaba el cabildo, la iglesia, y no solamente la iglesia, catedral o parroquial. Hace un tiempo atrás, una Semana Santa, hace un par de años, hice este ejercicio muy típico de la Semana Santa de recorrer 7 iglesias, ¿no?
Lo hice en la ciudad de Buenos Aires, una visita guiada por 7 iglesias de la ciudad de Buenos Aires en un ámbito muy pequeño, de 5 o 6 manzanas. ¿Por qué? Porque son los lugares donde estuvieron localizadas en la vieja Buenos Aires las iglesias de los mercedarios, de los franciscanos, de los dominicos. Cada congregación tenía su iglesia, en torno a esa iglesia se reunían los vecinos del lugar, unos dependían de los dominicos, otros de los franciscanos, era como que el lugar, el ámbito de socialización, incluso pertenecían a cofradías de esas iglesias o a terceras órdenes, por ejemplo, en la Buenos Aires de principios del siglo XIX, los Belgrano pertenecían a la tercera orden de Santo Domingo, incluso un hermano del prócer era fraile dominico. Ahí descansan los restos del prócer. Entonces todo esto nos ayuda a entender cómo era aquella vida en aquella vieja Argentina hispánica, llena de valores tradicionales, de otras formas de vida, que se regía por otros parámetros, otros criterios, donde el ciclo litúrgico, por ejemplo, jugaba un rol muy importante en la vida social de aquel periodo. Aparte de estas ciudades, tenemos que mencionar, por ejemplo, en el interior, incluso en el interior de la provincia de Buenos Aires, reducciones de indios, o sea, pueblos, comunidades indígenas ya incorporadas al imperio legalmente, jurídicamente, el imperio español formaban su propio pueblo, con sus corregidores, con sus autoridades, donde también estaba, por supuesto, el misionero que se encargaba de la evangelización de esos pueblos. Y entre estas reducciones, estos pueblos de indios, las más importantes, las más famosas, si bien no fueron las únicas, son las que en la zona del Paraguay, sur de Brasil, nuestra actual provincia de Misiones y Corrientes, fundaron los jesuitas a partir de 1609. O sea que acá tenemos que agregar una nueva congregación. Yo me refería a los franciscanos, dominicos, mercedarios, que son órdenes religiosas nacidas en el último medioevo, que respondieron sobre todo en sus inicios a problemáticas medievales de la última Edad Media. Los jesuitas nacen en plena modernidad, en plena ebullición de un mundo en cambio, y dan respuesta a las problemáticas propias de los siglos XVI, XVII, y aquí se ocuparon, entre tantas cosas, de la evangelización. Hicieron un gran trabajo durante casi 200 años en el noreste argentino, en la zona del Paraguay, sur de Brasil, entre los pueblos guaraníes, en las famosas reducciones guaraníticas, que uno puede ver la labor desarrollada, por ejemplo, en una película muy ya pasada de moda tal vez, del año 87, La Misión, una gran película con actores muy importantes. Bien, esas ciudades que se van conformando, esos pueblos, esas reducciones, van formando parte de un entramado político mayor, que eran gobernaciones. Por ejemplo, en lo que es la República Argentina había 2 grandes gobernaciones, la del Río de la Plata, que abarcaba toda la zona del litoral argentino, hasta llegar a la zona incluso del Paraguay, aunque luego el Paraguay queda separado. Todo el noroeste era parte de la gobernación del Tucumán, el corregimiento de Cuyo, y lo que hoy es nuestro territorio era parte de un gran virreinato que abarcaba la América del Sur, que era el virreinato de Nueva Castilla, el virreinato del Perú con sede en Lima. La capital virreinal era Lima. El punto tal vez más importante, cercano a nuestro territorio, era la ciudad de Potosí, en el Alto Perú, en la actual Bolivia, ciudad minera. En torno a esa región se desarrolló nuestro noroeste. Por eso es que durante los siglos XVI y XVII el noroeste argentino tuvo más peso, más importancia que la zona rioplatense. Luego empieza a surgir y a crecer la zona del Río de la Plata, de Buenos Aires, del litoral. Es posterior. Y en esa estructura que se va conformando, siguiendo a este autor Ricardo Sorraquín Becú, dice que podemos socialmente distinguir en ese, llamémoslo, estado virreinal
que se va gestando, como tres sectores de poder, o tres sectores. Él habla de organización social del Estado indiano o del Estado hispánico. Tenemos, hablé de los cabildos, de los vecinos, las élites locales, que jugaban un rol importante a nivel local, los vecinos importantes, de presencia, que tomaban decisiones en el ámbito local. La iglesia, que no era algo así monolítico, como queda dicho, ¿no? Sino que estaba en el clero secular, el obispo, los párrocos, y el clero regular, las congregaciones, los frailes, los jesuitas, dominicos, etc. Y la burocracia propia designada por la corona española, los virreyes, gobernadores, jueces de las audiencias. Por lo tanto, era un sistema bastante complejo, donde no existía esto que conocemos en la modernidad de división de poderes, pero sí existía contrapeso de poderes, donde unas instituciones se iban controlando unas a otras y se podía ir cuestionando o apelando decisiones de unas instituciones en otras. Bien, ya dije que los jesuitas jugaron un rol muy importante en aquella vieja sociedad, en el ámbito del arte, de las artes, de la cultura. Hay un libro, ahora recuerdo, de un jesuita contemporáneo, ya fallecido, ¿no? Guillermo Furlong, que trata de los grandes científicos jesuitas en nuestro territorio en la época hispánica. Pero sobre todo, ya había dicho, tuvieron un rol muy importante en aquellas reducciones guaraníticas y también en el ámbito del saber. Nosotros en nuestro territorio contamos con una universidad, la Universidad de Córdoba, que estuvo muy relacionada con los saberes que desde allí impartieron grandes maestros jesuitas. Me referí entonces a algunas características de aquella vieja sociedad. Quisiera decir algunas cositas más. Nos enseñan algunos grandes maestros, por ejemplo, estoy pensando en el padre Alfredo Sáenz, en sus obras, que para entender la historia hay que tomar en cuenta grandes arquetipos. Y los grandes arquetipos son los santos y los héroes. Y en nuestra historia de aquellos tiempos hay mártires, hay santos, pero quisiera tomar dos figuras, dos hermanos, o dos medio hermanos, que fueron Hernando Arias de Saavedra, gobernador del Río de la Plata, y Hernán Trejo y Sanabria, obispo en el noroeste argentino, en la ciudad de Córdoba, y que fueron como los representantes del Estado y de la Iglesia, criollos ambos, nacidos en estas tierras, pero que desempeñaron, digamos, en forma destacada su labor, que echaron las bases culturales, políticas, a veces olvidados en nuestra historia, y que además fueron hombres de una gran rectitud, hombres de bien. Por ejemplo, gracias a Hernando Arias de Saavedra se promovió justamente la instalación de los jesuitas aquí, o gracias al obispo Trejo y Sanabria se fundó la Universidad de Córdoba. Entonces son figuras a tener en cuenta y a dedicar un tiempo a estudiarlas en algún momento. ¿Qué más podemos decir de aquellos momentos, de aquel periodo de más de 2 siglos? La cultura predominante es una cultura barroca, es una cultura que nace a partir de los cambios producidos en Europa, pero también de la presencia de esa Europa, sobre todo española, portuguesa, en América, una cultura que se caracteriza por un gran despliegue, un gran derroche de adornos, ornamentación, que impacta a la parte sensible del ser humano, pero que a partir de ese impacto, de esas fiestas estruendosas, de esas grandes procesiones, de esas iglesias llenas de decoración, buscan elevar lo más profundo del hombre hacia lo alto. O sea, entrar por lo sensible
y llevarlo hasta lo alto. Y además cada grupo, cada congregación, cada cofradía tenía su fiesta, su santo, su despliegue. Era una ciudad muy rica, muy colorida, una sociedad que luego a partir del 18, con la Ilustración, que es un nuevo movimiento cultural, va a tender a eso, eliminarse o tratar de bajar esas diferencias, de uniformar racionalmente, de quitar tanto expresión a lo diverso y de imponer más desde un Estado vuelto mucho más centralista y racional una uniformidad. Pero me fui al siglo XVIII. ¿El siglo XVIII qué pasa? Hay un cambio político muy importante en España. Se extingue la monarquía, la dinastía de los Austrias, que eran los que habían reinado durante 2 siglos, y llega una dinastía de origen francés de los Borbones, que aún hoy reinan en la península, que vienen con otra mentalidad, vienen con otra forma de gobernar en Francia, ¿no? Hay 2 ramas, la francesa y ahora la española, una visión mucho más centralizante, más uniformante, más de evitar todo ese despliegue que se había dado en la vieja sociedad hispana, un mayor control sobre los factores sociales y también una idea de un saber más racional. La vieja cultura hispana buscaba más la sabiduría de los grandes maestros escolásticos, por ejemplo. Ahora se va a buscar más un saber o una ciencia racional, matemática, física, que apunte a ayudar a un despegue económico de los reinos. Hay una mentalidad mucho más economicista, una preocupación por superar también problemas económicos que había en esa época, darle un mayor protagonismo a los sectores burgueses de la sociedad. Y bueno, los Borbones traen estos cambios y van a imponer este gobierno centralista, algunos dicen despótico, ilustrado, que sobre todo se va a encarnar en la figura del rey a mitad del siglo XVIII, Carlos III, que va a dar lugar a lo que se conoce como el despotismo ilustrado. Un poder central, centralizado, una influencia de la Ilustración. Tampoco hay que extremar las posturas, no es que de repente cambió todo. Mucho de la vieja sociedad siguió existiendo durante mucho tiempo más, incluso bien entrado el siglo XIX en nuestros territorios y en los territorios españoles, peninsulares. Pero bueno, son tiempos de cambios. Ahora, entre los cambios que podríamos decir bastante negativos, que generaron bastante críticas o enojo, está la expulsión de los jesuitas. ¿Por qué? Porque los jesuitas eran prácticamente un poder autónomo en sus reducciones, en sus institutos, y este poder centralizador del Estado Borbón quiere racionalizar, quiere controlar, y esas cuestiones y esos grupos molestan. Entonces, aquella congregación que había sido favorecido por los Austrias, por ejemplo, ahora son expulsados por los Borbones. Acá hay que aclarar, ¿no? Porque dice la monarquía española echó los... Bueno, hay que aclarar que no fue, la monarquía española tuvo momentos diferentes, no son lo mismo los Austrias que los Borbones, son los Borbones en su tiempo del despotismo ilustrado, los que expulsan a los jesuitas. No los expulsan solo de América, los expulsan de todos sus reinos, y obedece a una política que estaban llevando a cabo todas las coronas europeas en ese momento, por influjo, digámoslo también, de la masonería. Punto. No nos adentremos en cuestiones arduas. Sigamos con lo que a nosotros nos interesa, nuestros territorios. Hay un punto a destacar del periodo borbónico, del periodo de Carlos III, y es que Carlos III, para administrar mejor sus territorios y para protegerlos de la avanzada portuguesa por el Brasil y de la avanzada inglesa por el Atlántico, ya los ingleses estaban bien echados sus ojos en las Islas Malvinas, por ejemplo, y en la zona de la costa patagónica, decide fortalecer esta región creando un nuevo virreinato, con centro en Buenos Aires. Y entonces ahora esa zona rioplatense que había quedado
de algún modo allá como el último rincón del imperio, empieza a cobrar importancia esta ciudad-puerto, Buenos Aires. En torno a Buenos Aires se crea un nuevo virreinato al que se incorpora el Alto Perú, Paraguay, el noroeste, lo que era la vieja gobernación del Tucumán, Cuyo, que había estado bastante más ligado a Chile hasta ese momento, y entonces se crea este gran virreinato, que va a tener una existencia corta, unos 30 años, se crea en 1776. Es un periodo breve comparado con toda la historia hispánica de más de 2 siglos, pero es el antecedente más importante de lo que va a ser nuestra república, porque a partir de ese virreinato, luego en las etapas de independencia, van a ser la República Argentina. Se van a desprender el Paraguay, el Alto Perú, Bolivia, por circunstancias históricas, luego el Uruguay, y van a nacer 4 naciones. Pero ahí ya tenemos de algún modo, digamos, una proyección de las características histórico-geopolíticas que va a tener nuestro país luego de la independencia. Por lo tanto, un antecedente muy importante en ese periodo de los Borbones del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, es la creación del Virreinato del Río de la Plata, que es la puerta inmediata para luego de la independencia el surgimiento, ya sí, en el periodo independiente de la República Argentina. Entonces, recapitulando, tenemos el periodo hispánico, siglos XVI, XVII y XVIII, y el periodo independiente, siglo XIX, XX y allá empezamos el XXI. En el periodo hispánico, primero tenemos la etapa de los reinados de los Austrias, la etapa de la fundación de ciudades, que pertenecimos al virreinato del Perú, y a partir del siglo XVIII con los Borbones, la creación del virreinato del Río de la Plata, que es el antecedente inmediato para que luego surja la República Argentina después de las independencias y las otras repúblicas que se desprendieron. Punto. En otro video hablaremos de la etapa independiente, que podemos dividir también en subperiodos. Yo, por ejemplo, lo divido en las guerras de la independencia, un periodo entre 10 y 15 años, las guerras civiles entre unitarios y federales para darle forma a este nuevo Estado que está conformándose luego de la independencia. Eso generó un tiempo de anarquías, de guerras civiles, una anarquía que se ordena durante el periodo de Rosas. Entonces tenemos guerras de independencia, guerras civiles, periodo de Rosas. Luego de ese orden, caído Rosas, se le da un marco legal, ¿no? La conformación del Estado jurídicamente hablando, el Estado, la organización nacional, lo llaman algunos, y cerramos el siglo XIX. Y luego viene la Argentina tan conflictiva del siglo XX, con esos 2 grandes fenómenos que son el radicalismo y el peronismo, y que vienen a transformar la vieja Argentina. Pero eso ya es tema que llevaría otras explicaciones y otros análisis.